70. 71%. ¿Ligó? ¿Cuánto ligó? 3-0. 3-0. Sí. Con equipo de cuarta categoría. Y dice ¿cómo llama eso? Posesión del balón. 71%. El torneo más antiguo ¿Y después? de Inglaterra. Del Fue mucho mundo. más componente el otro equipo, el de la cuarta división, que terminó pasando de ronda. Crowley Town, el equipo que lo imaginas, goleó. Sí. 71% de dominio balón y terminar perdiendo 3-0. Tenencia. Tenencia. 8. Sin gol. Ayer el sábado estaba hablando con Pancho y me decía partido, me habló de Newell, yo le dije, estoy viendo River Boca. Los partidos de clasificación, Claro. ¿verdad? Sí. Los partidos de definición de ese grupo. Y volvemos a lo mismo. River, 2 le hizo Boca en el clásico, 3 le hizo Palmeiras y 2 le hizo Argentino Junior. Sí. Y el otro dándole con todo otra vez a Armani porque le pica la pelota y le entra. Sí, para el segundo. Y Alfredo sabe muy bien que la pelota cuando te pica el arquero, ni Mandrake el mago. Sí. ¿Es verdad? Pelota difícil. Dificilísima, le pica y entra. Eso vino mi ojo. Sí. Eso vino mi ojo que la pelota le pica y entra. Me dirá, no, tenía que tirarse para... La puta. Y entonces salió la novia, la señora, en defensa del marido ya. En las redes sociales, así mismo. Entonces, y antes del partido se estaba discutiendo si Robert Rojas iba a arrancar o no. Un periodista decía, yo no lo pongo. No sé si llegaron a ver. Sí, Jorge Barril. El otro decía, yo lo pongo. El otro lo pongo. No, pero ¿cómo es? Y lo del River, ya no es casualidad. Lo de Gallardo, tampoco. Pues si te hacen 2 Boca, 3 Palmeiras, 2 Argentinos Junior, vos haces 2 goles, 7 te hacen, ¿dónde está la falla? Vas a seguir culpándole a cada uno de sus jugadores, ¿no? Entró en baja el equipo, definitivamente sí. Dentro de la era Gallardo es el punto más bajo que tiene River en todo. Y ya perdió la posibilidad de título. Toda su Sí, presencia. quedó fuera Y puede quedar fuera en la Copa ahora. Puede quedar afuera. Tranquilamente puede quedar afuera. Banfield. Boca Banfield va a ser la final en Argentina. Sí. En 3 días River puede quedar fuera de todo, porque necesitará ganar mínimamente 3-0 a Brasil. Dice Carullón, Sanguinetti está en la final con su Banfield. Sí. El mismo, sí, que pasó por el fútbol paraguayo. 4-1 aplastó a San Lorenzo. Sí, y Cuero con gran nivel. A San Lorenzo, que San Lorenzo en su vestuario tuvo inconvenientes con los mellizos. Ángel Romero con O sea, hay Monetti. comentarios de que... Una interna entre ambos, entre Monetti y Ángel Romero se reclamaron una jugada y después los Romeros se enojaron y ya no volvieron con el bus. Ya no volvieron de Banfield. Eso ya es difícil. Y hoy un tuit que yo le doy un tono, podría ser de cierta despedida. Y hay que llamarle a Juan Carlos Pellegrini, si podemos... Del team Romero, o sea, que manejan los dos, los hermanos Romero en su cuenta de Twitter. Voy a leer minutos, pero hay una parte, una frase en sí donde me parece que hay cierta despedida de ambos en el mensaje, o por lo menos yo interpreto eso. Voy a habilitar aquí, justo se pone un poquitito lento el Twitter. Aquí está, Team Romero, hace 1 hora aproximadamente subía el siguiente tweet. Un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con los objetivos. Agradecidos por el cariño y apoyos a todos a lo largo de este tiempo. Y ese a lo largo de este tiempo, porque nos dice que nos siguen apoyando, ese a lo largo de este tiempo. Vamos San Lorenzo, cierran. Ese a lo largo de este tiempo me suena que puede ser que sea un fin de la carrera. Y no hace un poco hablamos con uno de los colegas, decían que si viene alguna oferta afuera están para irse. El propio Pellegrini hablaba de la Romero tiene que vos estás leyendo. Sí. Perdón, disculpa, me distraje por otra cosa. Un cierre de campeonato, ese dijiste. Ese mismo, sí, señor. Donde no pudimos cumplir los objetivos. Agradecemos por el cariño y apoyo de todo a lo largo de este tiempo. Vamos a San Lorenzo. Sí, y ese a lo largo de este tiempo, esa es la parte de la frase donde a mí me deja que puede cerrar ese capítulo. Pero los Romeros ya tienen varios problemas internos muy fuertes. Sí. No se puede, desde afuera no se puede opinar. No. Pero desde adentro sí pueden opinar. Y Tinelli ya aquella vez se tomó con el técnico, si no juega mi hermano no juego yo. Sí. Y está Juan Carlos Pellegrini en línea porque nos interesa, son jugadores de la selección nacional. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Aquí una mañana muy lluviosa y con muchos temas en San Lorenzo, que viví una noche muy convulsionada ayer. Estoy leyendo, Juan Carlos, y qué interesante sería que nos comente hasta donde pueda, desde luego, conocedor profundo de San Lorenzo. Romero Tin hace 1 hora. Un cierre del campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo. Agradecidos por el cariño y apoyo de todos a lo largo de este tiempo. Vamos y la roba San Lorenzo. ¿Se van los Romero?
Yo no lo tomo como una despedida. Yo sé que hoy, muy temprano, ya deben estar llegando, si no es que no llegaron a Asunción, porque San Lorenzo está licenciado hasta la próxima semana, hasta el día 21 de enero, porque también hay un tema económico a resolver, no es que se van y se van, o sea, tiene que venir alguien a comprarlos y bueno, a partir de ahí ver qué sucede, y además todos sabemos la relación de Marcelo Tinelli con los Romero, que son su debilidad, así que acá me parece que lo que sí va a pasar, bueno, ya ha renunciado el entrenador, y bueno, en estas horas se va a definir seguramente quién va a ser el reemplazante, y a partir de ahí definir la situación de los Romero. Me parece que si bien puede sonar a despedida, yo tengo entendido por información que ellos van a volver obviamente a presentarse en la pretemporada, y después tendrá que ver si hay ofertas, y bueno, pero lo que queda claro que si no se van los Romero se tendrá que ir alguien del plantel, porque bueno, lo que pasó ayer en el vestuario fue bastante serio también. ¿Qué pasó, Juan Carlos, hasta donde se puede informar? Y hubo una discusión casi llegando a las manos entre Monetti y Ángel Romero, bueno, algunos jugadores que se pararon, otros que no, y se terminó yendo el plantel en micro y los Romero en un auto particular un rato antes que se vaya al plantel. Esto marca que hay rigidez, ¿no? Yo no digo que esté todo el plantel contra los Romero, esto no, pero sí que hay cierta rigidez con algunos jugadores, y ayer, bueno, explotó con alguien que tiene pocas pulgas como Monetti, que además viene jugando los dos últimos partidos infiltrados con un dolor en el hombro, haciendo un gran esfuerzo, y hubo un reproche con algún jugador en cancha, digamos, Monetti, como ayer fue el capitán, salió en defensa de esto, y cuando entró al vestuario en ese momento de calentura, bueno, ahí se generó la discusión que casi termina las trompadas, ¿no? ¿Con uno de los hermanos o con los dos? En principio con Ángel, ¿viste? Pero ellos también actúan en conjunto, así que bueno, pero en principio con Ángel. Ocurre que la famosa frase, hazte de fama y échate, 3 puntos suspensivos. ¿Los Romero están en esa ahora? Perdón, no te escuché bien. La famosa frase, hazte de fama y échate a dormir, o échate, 3 puntos suspensivos, es decir, hay antecedentes los Romero. Esto no habla bien. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven San Lorenzo? Antes con el técnico, Hubo muchos antecedentes. Recordá, primero, aquel partido en Córdoba cuando Diego Monarriz era el entrenador y decide en el entretiempo sacar a Oscar. Ángel se lo reprocha y termina saliendo Ángel del equipo también. Se tuvo que hacer un cambio casi de último momento porque salía Oscar y al final terminaron saliendo los dos. Después aquel regreso post pandemia que se demoró mucho, la lesión al Chico Herrera, o sea, hubo muchas cuestiones que hicieron de que la relación haya sido bastante particular de Romero con el resto del plantel, ¿no? Hay otra en una práctica, creo que había un amigo o un suegro que le dijo usted quién es y el técnico lo sacó de la práctica. También, bueno, esa me olvidaba, también, claro. Estuvo el suegro de uno de ellos y estaba en un lugar que no corresponde, y eso también motivó, esa también fue la etapa de Monarriz, posterior al incidente en Córdoba. O sea, se fueron sucediendo distintas circunstancias y siempre Tinelli jugó a favor de los Romero. De hecho, en aquel momento Monarriz había tomado una decisión como que tenía que haber una sanción, una suspensión, y a los 2 partidos se fue Monarriz. ¿Y cómo ves no sé si la palabra es aconsejable? Por un lado está el respaldo de los Tinelli, de Tinelli para los Romero, digo. ¿Y qué dicen los miembros de la directiva o el dueño del club es Marcelo Tinelli, que lo que se dice se hace? No, si bien acá hay una secretaría técnica, la decisión es fuerte, la va a tomar Tinelli, y con los Romero en especial, la decisión la va a tomar Tinelli, está claro. Si es por Tinelli, los Romero van a seguir. Reitero, salvo que aparezca mañana, no sé, alguien que diga, bueno, ponemos tanta plata, San Lorenzo recupera lo invertido, se ahorra de alguna manera contratos que son muy altos para el fútbol argentino. Eso tiene un contrato muy especial en dólares, bastante diferente al resto de los jugadores, y la decisión va a pasar por Tinelli. Está claro que si siguen los Romero, algún jugador se tendrá que ir, porque esta situación no va a poder seguir siendo de la misma manera, ¿no? Los dos son muy buenos, los Romero, integrantes de la selección nacional, que andan muy bien a las selecciones. Ángel, te pregunto, ¿cómo queda? ¿Qué dirá Tinelli? ¿Habla Tinelli sobre ese tema? ¿Guarda silencio? ¿Cómo va a poder buscar una salida a este problema? No, públicamente Tinelli hace tiempo que no habla, y mucho menos del tema de los Romero. Hace rato que Tinelli no se ha expresado. Sí lo puede decir off the record o en alguna conversación, pero bueno, tendrá que resolverlo. Y en cuanto al rendimiento, ha sido muy diferente. O sea, Ángel ha estado en un nivel muy alto y Oscar no tanto. Y Juan Carlos,
nos digan a nosotros cuánto ganan. Yo te pregunto, ¿son los mejores pagados en San Lorenzo? Sí, por lejos, sí, un contrato muy alto, sí. Bueno, San Lorenzo debe tener contratos altos, eso es una realidad, y de jugadores que han jugado poco, pero los Romeros están, sí, en un nivel alto para lo que es el fútbol argentino. Yo te diría que incluso por arriba de jugadores de Boca y River de renombre, ¿eh? Sí, sabemos, incluso hay una prima para los dos, uno vino de China, el caso de Oscar, estuvo en el banco ayer. Bueno, ayer fue una decisión fuerte de Soso, lo puso en el banco, lo sacó un poco por rendimiento, un poco por algunas cuestiones que pasaron en el partido anterior, de alguna indicación que le hizo a Oscar Romero y que Oscar no le llevó mucho el apunte. Bueno, es un tema a resolver, así San Lorenzo no puede seguir. Estamos de acuerdo de que es una situación muy particular y que la tendrá que resolver el máximo responsable de San Lorenzo, que es Marcelo Tinelli, que hace un rato, reitero, tomó la decisión, en realidad lo convencieron a Soso para que renuncie, Soso renuncia, a partir de ahora empezará otra historia. ¿Y el técnico quién es? Le gusta la Bove, pero le pasa que hoy el tema acá que está en Racing Independiente también buscando entrenadores, y los nombres son los mismos, de todos los equipos, Crespo, Dabove, el Cacique Medina, son todos que están con trabajo además, aunque Dabove sería el que me parece ya... con aire de poder irse de Argentino Junior, vería con agrado la posibilidad de dirigir un equipo grande, y me cuentan que es el que más preferencia tiene. Ayer estamos hablando del empate de Argentino, es un técnico que se ganó mucho respeto, ¿verdad? Dabove. Sí, claro, Dabove comenzó su carrera como entrenador de arqueros, y después, bueno, hizo una gran campaña en Godoy Cruz de Mendoza, logrando un subcampeonato, clasificando la Copa Libertadores. Después ha hecho un buen trabajo en Argentinos clasificó a la zona de campeonato, estuvo a punto, si ganaba con la derrota de River, lo hubiese ganado a Boca, jugaba la final, así que ha sido una buena campaña, pero cree también que está en el momento de pegar un salto importante. Después el Cacique Medina, ayer en conferencia de prensa, dijo que si se daban las condiciones, él quería seguir en Talleres de Córdoba, un técnico con mucha personalidad, y Crespo, claro, es un nombre apetecible, un hombre con gran pasado en la selección argentina, el fútbol internacional, y bueno, suena también, reitero, al estar tres equipos grandes, esto va a ser, se van a pelear entre ellos para conseguir entrenador, porque los tres, Independiente, Racing y San Lorenzo, están sin técnico. Bueno, vaya coincidencia, ¿no? Bueno, Juan Carlos, gracias por todos los informes. Sabrán los Romeros, marzos eliminatorias. Hay que ver si continúan en San Lorenzo, si no continúan en San Lorenzo. El producto es caro para San Lorenzo cuando compra el producto futbolístico de ellos, digo. Y lo que significaría transferirlos, todo en manos del Tinelli. Todo en manos del hombre de la televisión, exactamente. Bueno, y reiterando lo anterior, para que está escuchando la radio ahora, y no lo escuchó antes, Romero Tin, un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir un objetivo, agradecidos por el cariño y apoyo de todos a lo largo de este tiempo. Vamos, San Lorenzo. Habla de este objetivo no cumplido, no tiene proyección para adelante, entonces, según tu interpretación, Juan Carlos. Para mí tiene que ver con que ellos, el objetivo no cumplido, San Lorenzo, por lo menos estaba con aspiraciones de jugar la final y lograr esa plaza de la Copa Libertadores de América, la cual no está clasificado. Yo creo que tiene que ver con eso, y no me suena a despedida, me parece como que suena a un agradecimiento a la gente y al, como decir, bueno, nosotros intentamos y no llegamos al objetivo, veremos qué pasa más adelante. Y déjame preguntarte lo de River. Boca le hizo 2, Palmeiras le hizo 3, Argentino le hizo 2, quedó fuera. ¿Cómo se ve eso, Juan Carlos? Con respecto, me preguntás a River. Bueno, está complicado, sí, es muy difícil, o sea, la única esperanza que pueda tener el hincha de River es que Gallardo ha superado momentos adversos con planteos y con situaciones, pero esta parece muy compleja. Hacia enfrente tiene un rival que juega bien, que convierte goles, tiene que ir a revertir una serie que perdió 3-0, no es que perdió 1-0, 2-1, sino que tiene que ir a hacer 3 goles y que Palmeiras no le convierta. Parece casi imposible, y además se dio en una situación, es cierto, de los goles contra Boca, del partido del sábado con Independiente. Hay muchas cuestiones en juego, habrá que ver qué pasa una vez que termine todo esto, si Gallardo se siente con ganas de comenzar a refundar y rearmar otro equipo. River vendió mucho, va a vender seguramente más, porque se habla de la salida de Montiel y de alguno más,
y tiene que rearmar un equipo nuevo si se queda. ¿Y esto de quedó sin final de campeonato en la Argentina? El final del campeonato, vos me decís de lo que va a disputarse y que no haya llegado River. Es que no llegó ahora con su eliminación de este torneo. Y este es un tema, sí, obvio, que llegue Boca además. Ese es el tema, juega en la zona con Boca y le llegó Boca, y además que lo tuvo a Boca contra las cuerdas, porque lo tuvo con el 2-1, lo dejaba fuera y clasificaba a River, y así o sí, es un golpe. Si bien todavía no le ha ganado en el mano a mano, está bien, porque el campeonato pasado Boca se lo gana, pero no le ganó el mano a mano. Y ahora lo deja fuera y tampoco le ganó el mano a mano, pero cuenta, digamos, la que tiene River sobre la mesa es la final de Madrid, y que los enfrentamientos importantes en el último tiempo de eliminación de Copa siempre la ganó River, ¿no? Está bien, Juan Carlos, de todo un poco. Fuimos a lo de River también por la Copa y Boca. Los dos están jugando ahora la instancia final para el título. Un saludo al aire, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Arturo. Un saludo para Hernández y a todos, Asunción y Paraguay. Gracias, Juan Carlos Peregrini. Tema lo de Romero, ¿eh? Definitivamente, sí. Pero tienen una bendición importante de Tinelli. Habría que ver más adelante. Pero ¿cómo se maneja el grupo? Es la pregunta. Sí. Con un nuevo Sí. técnico. No, al venir un nuevo técnico para hacer una nueva... ¿Verdad? Porque un nuevo incluso grupo. hablaba de si es que ellos siguen, otros jugadores deberían salir, porque Como ya el caso de conflicto Monetti, está el instalado. portero, Claro. Monetti. Esa es la situación. Por lo menos 2 o 3 del otro bando, por decirlo así, porque se nota que hay como 2. El tema es que los Romero hay que saber si cómo se sienten. Alfredo debe saber muy bien como jugador de fútbol. Alfredo dice, sos profesional y jugás. Te vas en el banco y jugás. Pero con los Romero hay algo muy singular. De los mellizos. Sí. A Ángel no le habrá gustado que Oscar esté en el banco. Pero, ¿y quién es? Él es jugador. Pero porque bien me contesta. No, pero Pero ya tuvo antecedentes. Pero no Pero- tiene que condicionar pero- que pero, esté Alfredo, el yo te- hermano pero- no esté en el... pero- él no es el técnico, pero yo- él es jugador. Yo estoy, pero perdón. Ese orden no se debe de perder. Ah, bueno, es esa- igual que vos le decías a la mamá, ¿qué va a hacer la madre? No tiene nada. ¿Cómo te va, Teto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones para todos ahí. ¿Cómo anda, mi querido Teto Cristaldo? ¿Cómo anda? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Déjame saludar a mi gran amigo, al gran profesor, el profe Alfredo Mendoza. Hola, Tanto tiempo. ¿cómo le va? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo le va? Tanto Suena tiempo. medio, como vos me dijiste, profesor. y ¿Cómo dije- le va? Muy de señor ya. Sí, muy de señor, ya sí. Teto, ¿cómo andás? Bien, gracias. Encantado a de Dios. escucharte, encantado de escucharte. Igualmente. Iba a comentar justamente que era uno de los jugadores. jugadores que representaba en su momento. Teto. Sí. Un colega le llevó su kepi de... ¿Te acuerdas, Teto? Sí, me acuerdo. Y después en la cancha le dije anda a devolverle. Pero después lo hizo sin querer, no se dio cuenta que llevó. Y vos Claro, vos por sin respetuoso querer. no le dijiste, ese es mi kepi. ¿Te acuerdas, Teto? Anécdota, Acuerdo. anécdota. Teto, ¿cuál va a ser Muy la bien. posición de los jugadores? Contanos ante el Ministerio de Salud. ¿Qué van a peticionar? ¿Qué piden? Bueno, nosotros estamos hoy acá, la mayoría jugadores intermedias, también jugadores del ascenso de la Bella C, pidiendo una reunión con alguna autoridad, si es posible con el ministro o viceministro. Y bueno, estamos esperando esa respuesta que todavía no la estamos teniendo. Y bueno, estamos todos todavía aquí esperando esa reunión. Ernesto, Teto, te voy a hacer claro. Ustedes lo que tienen que pedir es una reunión con el gremio de jugadores. Ustedes están equivocando el camino, me parece, según mi criterio. Porque el Sí, que nosotros ya desde el año pasado venimos reuniéndonos con futbolistas gremiados del Paraguay. Bueno, y felizmente todavía no tenemos ninguna respuesta favorable en sentido de poder trabajar, de poder volver a entrenar. Nosotros venimos desde marzo, ya que se ha suspendido el campeonato, y bueno, tratando de poder entrenar, de poder volver a trabajar. Y bueno, las necesidades vienen ya desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando se cortó los entrenamientos. Y bueno, hoy estamos ya 2021, ya casi a mediados de enero, y bueno, seguimos con la misma temática de no poder entrenar y no poder volver a trabajar. Sí, y te voy a reiterar lo que yo dije el otro día, y me hago cargo yo personalmente, porque no es una cuestión de otra gente. Que el torneo no debería de empezar, si es que no empiezan todos juntos, al segundo año de un torneo importante donde se juegan cosas importantes en primera división, pero también están los otros, que son ustedes, y los otros que están detrás de ustedes. Sí, yo creo que nosotros como jugadores somos
gran culpables de todo lo que está pasando también, porque realmente ese compañerismo y esa unidad entre primera división y el ascenso, creo que hay un cortocircuito, digamos, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos nosotros como futbolistas paraguayos tratar de estar un poco más juntos y ver las necesidades también de uno. A veces nosotros como personas y también como profesionales y como trabajadores somos muy egoístas y queremos realmente ver nuestras propias necesidades nomás, y lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros, todo para nosotros. Y realmente, así como es el fútbol, así como es un plantel de fútbol, realmente cuando uno está en un plantel, realmente uno ya no ve la necesidad de uno, porque este es un equipo. Pero acá necesitamos de todos. Acá necesitamos de futbolistas agremiados, necesitamos de primera división, necesitamos jugadores intermedios de la B, de la C, necesitamos de fútbol femenino, necesitamos que realmente nosotros nos unamos entre todos y realmente el fútbol paraguayo pueda realmente ser beneficiado con todo eso, porque realmente trabajar es volver, lo que nosotros estamos pidiendo es volver a trabajar, y eso significa volver a entrenar, que nos lo estamos haciendo desde el año pasado, sí lo estamos haciendo individualmente en nuestros hogares, cada uno en su gimnasio, pagando su gimnasio. Pero yo te digo, profe, realmente las necesidades que hubo el año pasado y continuando este año también realmente son muchísimas, porque ustedes no se imaginan todo lo que se ha pasado, todo lo que hemos pasado el año pasado, porque realmente yo hoy puedo decir que estoy en un lugar bendecido, porque yo Teniense, encabezado por el presidente Norman Ríos, realmente nunca nos dejó de pagar, siempre hemos cobrado nuestro salario, ya sea el porcentaje que sea, pero siempre hemos cobrado. Pero eso no ocurrió en los demás equipos, en los demás clubes, donde realmente los compañeros dejaron de recibir su salario desde marzo del año pasado. Sí. Y son ya casi, y uno tiene que salir a sobrevivir, a realmente a buscar el pan de cada día, porque eso es lo que buscamos hoy, ¿verdad? Tratar de llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Y bueno, el año pasado no estamos pudiendo hacer, y bueno, continuando hoy 2021, enero, ya casi mediados de enero, todavía no lo estamos pudiendo hacer. Sí. Sabemos realmente que no estamos exentos realmente de lo que realmente está pasando en el país. Reconocemos que realmente yo te voy a decir, no están exentos algunos, porque la primera división sí está exento, es una cuestión económica y esa hay que resolver, a mi entender. Y es el gremio de jugadores, voy a insistir en esto para que quede claro mi posición, es el gremio de jugadores que tiene que trabajar por todos los jugadores del fútbol paraguayo, no solamente los que están en primera división y que tienen el privilegio de formar parte de planteles de profesionales. Te quería reiterar esa situación y esa posición. Sí, profe, pero mira, nosotros, al que le hace fuerte al futbolista gremiado es el mismo jugador también. También, total. Entonces, eso es lo que le falta al futbolista paraguayo, realmente animarse a que realmente nosotros como profesionales y como trabajadores podamos fijar fuerte. En el sentido no de pelear con nadie, no de hacer ninguna guerra con nadie, sino que realmente tratar de buscar lo mejor para el futbolista paraguayo. Sí. Ya sea de inferiores, ya sea en la juvenil, ya sea primera división. En todo. Bueno, Teto, ojalá tengamos una solución saludable dentro de lo que significa esta situación de protocolo tan delicada desde todo punto de vista. Un saludo, Teto, desde el aire para vos. Gracias por tu tiempo. Abrazo para todos, bendiciones. Adiós. El Teto Cristaldo. Vamos a los Romero otra vez. Vos decías porque se quedó la charla inconclusa con Alfredo. Sí. La posición de los Romero. Sí. Uno, para jugar, tienen que jugar los dos, ¿así? Sí, uno defiende al otro cuando le toca comer banca, como se dice. O sea, que yo tengo un compañero y tiene que jugar el compañero y lo voy a defender. Si no juega él, no juego yo. Es un condicionamiento. Porque el fútbol no es un pasatiempo, es una profesión. Eso tiene que ser claro de un principio. El otro día estabas hablando del arquero que viene, que tiene que hablar con el arquero. No tiene por qué hablar. Ni Roque tiene que decir al 9 que tiene que venir, tiene que ser diferente. No, ellos son profesionales. Está el cuerpo técnico por encima de los jugadores. Después está la comisión directiva por encima del cuerpo técnico y jugadores. Claro, pero hay técnicos y técnicos que van y se reúnen con los jugadores fundamentales. Sí.
A mí un jugador como Ivo Basay me dijo, ese es su problema el técnico. Ivo Basay, Sí. no, me dijo a mí, Sí. comiendo pizza hasta las 2 las 3 de la mañana en Las Condes, Sí. un lugar muy en Chile, y estaba hablando con Ivo Basay. Le digo a la gente, Ivo Basay fue una de las máximas figuras del fútbol chileno, fue transferido al fútbol suizo, creo, en ese instante, después Sí. volvió, y después fue técnico de la selección sub-20, y forma y modelo, no hay pues nada absoluto en esto. Hay jugadores en Cerro, el técnico en Cerro, que yo sé que le daba una licencia y decía, rendime, yo sé. Sí, hay manejos diferentes. hay tratos en eso distintos. en eso estoy de acuerdo. Andá, pero rendime. Yo te voy a dar esta licencia, pero rendime. Sí. No lo hagas de tal manera a que no te justifique por qué la licencia. Sí. En ese momento me contó Ivo que iba a hacer la conformación del ataque. Y le dijo, ¿qué te parece con esto? Y le dijo, Ivo Basay, ese no es, yo no te puedo dar respuesta, o no le puedo dar respuesta. Usted decide quién juega y quién no. ¿Se entendió? Sí, señor. Voy a consultarle a Ivo Basay qué le parecía en Chile, si le ponía para jugar con él. Quería saber la intimidad, entre comillas. Yo le dijo, me contó a mí Ivo Basay, yo en esa no entro. Sí. Esa es la posición de un... yo te pregunto, se pelea con Monetti, ¿cómo es? Monetti Con era el que Monetti termina- ayer. Al terminar el partido, pierde por goleada el equipo. Oscar Romero en el banco. Sí. Aquella vez que, y no estemos en teleshow, son 2 jugadores de selección importantísimos los 2. Hay que tenerlos en ritmo de competencia. Ángel Romero vino acá con esa famosa fractura al arquero. ¿Se acuerdan? Al juvenil de San Lorenzo de Al Herrera. juvenil, y no le pasó nada. Y no era el arquero. No, no. juvenil. Y no le Ángel pasó. estaba- o sea, uno de los Romeros estaba de arquero. Estaba de arquero y ahí le comencé la falta. Y no le afectó porque rindió muy bien Ángel. Sí. Acá. Sí. Rindió muy bien Ángel acá. En selección, sí. En selección, sí. Sí. Esta situación que se plantea, ahora vienen para el 15, ¿hasta cuándo vinieron van a estar? Una semana decía de licencia, tienen los jugadores. Y yo creo que viene para acá, dijo el colega Juan Sí, Carlos sí, Pellegrini. Si es que no llegaron ya de eso. Nosotros no podemos hablar con los Romeros, ellos hacen a través de su Twitter. Sí. Entonces la interpretación que le dio Juan Carlos es que no cumplió este objetivo, no es que se despiden de San Lorenzo. Sí, correcto. Por eso consultamos, no. Sí. La interpretación es que sentimos mucho, no llegamos a la meta y después dice, vamos a San Lorenzo. Ahí terminó. Sí. También agregado un tema económico fundamental, que no es que porque ellos quieren salir van a salir así nomás. Hay mucho dinero que se invirtió y que tiene que venir un equipo a comprarlo Mira, como para que ellos Y puedan no, salir pero de San Lorenzo. mantenerlo a los Romero dentro del plantel de San Lorenzo le sale. También es es más caro muchísimo que dinero. jugadores de Sí. River y Boca. Correcto. Y evidentemente lo que pagan, y yo me hago cargo porque lo que Y eso pagan, habla bien también del profesionalismo de los Romero, Arturo, porque pelear un contrato y que le hagan un contrato alto es porque bueno, pero le tienen pueden decir al rendimiento. Tinelli, yo te pago esta plata, pero que rindan y que no entren en este escándalo. Sí. Si yo soy de la dirigencia, les puedo decir, espera un ratito, Marcelo, hablarle a los muchachos, porque los que los van a contratar van a buscar los antecedentes. Por eso queremos hablar con Ángel y Oscar, que no le va a venir muy bien a los Romero. A Ángel y Oscar, de lo que lo digo yo, mi forma de pensar. Es decir, yo no quiero jugar problema. No, pero Arturo, a lo mejor de fuera uno dice condicionó a que entre el hermano a jugar, pero no sabemos íntimamente si eso fue así. Pero hubo casos en que el técnico le dijo, ¿ese quién es? Por un suegro. Sí, un familiar que familiar, acompañó la y práctica. le dijo, sáquenlo de acá, esos son extraños. Y ellos se enojó. Si ese es el modelo del técnico o no es modelo del técnico. Eso ya cada uno maneja su vida como sí, quiera. Y mismo lo que contaba del doble cambio. Una vez en Córdoba decía el primer antecedente que iba a salir Oscar, Ángel le reclamó y cuando vuelven del entretiempo al final los dos fueron cambiados. Y son hechos, o sea, como profesional no podés. No. Y son jugadores de alto costo en San Lorenzo y muy buenos jugadores, Ángel y Oscar. Muy buenos E jugadores. incluso sí. para salir de China, se fue antes de tiempo Oscar, le depositaron un dinero altísimo en prima para Oscar Romero. Entonces, es un tema que me dirán, bueno, es verdad, es de San Lorenzo, ni siquiera es el fútbol paraguayo, pero se trata de 2 jugadores que los tenemos que tener bien en las eliminatorias. Hay que tenerlos bien a los 2. Totalmente. Ángel y Oscar. ¿Cuál es nuestra preocupación? Eso. Hay que tenerlos bien a los 2. ¿Qué significa tenerlos bien? Y Arturo? tenerlo bien significa que esté en su club bien, que no El saque ritmo, los problemas, el buen nivel. el nivel, que le digan que no, por qué no practicó la Pero es su pretemporada. responsabilidad.
Pero Alfredo, yo no estoy diciendo que no, Sí. yo estoy diciendo lo que preocupa. Yo estoy dejando a entender una preocupación. Sí. Y ellos como profesionales sabrán qué hacer. Claro, Es lo mismo que alguien que tenga un problema en otra parte, traslade su problema a la mesa, se siente en la mesa y venga con su problema encima. Venga, va a priorizar su problema sí. sobre su propia función, no acá, en cualquier etapa de la vida. Sí. Entonces, lo que yo digo que los Romero, y tratándolo, Ángel Romero se eligió probablemente a la figura más importante de la selección en ataque. Sí. Totalmente. En los dos primeros Sí. columnas. Entonces, ¿cómo total. nosotros vamos a decir, no, es una preocupación que dejamos sentir nomás. Sí. Es nada más. Sí. A Ángel Romero es el jugador más importante de la selección nacional. El famoso fuimos por Almirón y nos quedamos con Ángel, usando la presión. Los dos son importantes. Sí, pero el que rindió, para mi gusto, El y más influyente. causal del puntaje que tenemos, esa clasificación para mi gusto, Ángel Romero. Y no es Miguel Almirón, me dirá el fútbol de colectivo. Sí, Y el penal le hicieron a Almirón. sí, está bien, pero Ángel Romero, para mi gusto, es la figura más importante que tiene la selección nacional. En ataque. Y yo creo que en todo. ¿Y para vos? En este primer combo fue el más resaltante. No te olvides de Anthony, la figura de... Sí, también. Sí. Pero así nomás. Entonces, por eso le Sí, pregunto, no, pero sí, jugador fundamental. ¿verdad? Fundamental. Son pilares en la selección, Sí, esa es la son realidad. pilares, Son sí. pilares fundamentales y lo que tienen que estar bien. De aquí al reinicio, sean San Lorenzo en otro equipo. Pero yo veo difícil la salida desde ese lado, de lo económico. Sí, Creo que que hay que vemos una pagar, gran sí. oferta afuera. Hoy día, Europa, la MLS, porque si no, no te van a regalar. O sea, si vos pagaste millones, si yo pagué millones por Alfredo Mendoza, no te voy a regalar Alfredo Mendoza. El mercado argentino trasciende mucho. Sí. Mucho más que nosotros. Todo esto que se dijo acá y que se publicó trasciende mucho más que del mercado paraguayo. La repercusión que tiene el mercado argentino es mucho más que el paraguayo. Esto de los Romero no pasa apercibido. Que se peleó, ¿qué dice Olé con relación a esto, medio argentino? De Olé dice, la parte principal dice, Ángel y Oscar se fueron mucho antes, sin bañarse, con las vestimentas del partido. Salieron en un auto de seguridad. El cruce fue con el juvenil, con el pibe Gatoni y Ángel Romero. Y el plantel salió a defender al pibe Gatoni. Y entre ellos Monetti. Y le habría lanzado golpe de puño al Meli. Dice ¿Quién la le nota. lanzó golpe de puño? El arquero, Monetti. ¿A quién? A Ángel. Le habría lanzado golpe de puño. Vestuario. Sí, y la interna arrancó, una interna entre Ángel Romero y uno de los juveniles Gatoni. Y el parte del plantel y Monetti salen a defender al chico Gatoni. Pero ¿cómo sale eso del vestuario? Es porque hay un malestar. Alguien habló, alguien dijo, esto Claro, pasó. de ahí sale. O el famoso, alguien habló. Vos sabés mejor que nosotros. No, pero no deben de Pero hablar. vos, Sí, vos algo- sabés. Dice, se volvió a Alfredo, destapar me la manda. cosa, la pasa fuerte en el vestuario. porque no es la primera vez que se destapa la algún información. algún enojado salió a decir, ¿sabes qué pasó? Esto, y Pero le pasan la factura. vos a los sabés, a compañeros. lo mejor los vestuarios son distintos. No es correcto, La no es interna. correcto. Pero en eso. casi todos lados La siempre nos primera- enteramos lo que pasa. pues se Alfredo. pasa No, todo, casi, todo. no sé. No, no sé. más todavía si hay problemas así serios siempre pero, nos llega. pero ahí dicen, a un juvenil en contra de los Romeros y salió el plantel. Alguien del plantel dijo, ¿sabe que esto pasó desde su óptica, no desde la óptica de los Romeros? A lo mejor le dice, bueno, pibe, ¿por qué no marcaste? Y, no, ¿me entendés, Arturo? Yo entiendo que hay grito y que hay cuando con Rodrigo Rojas contó acá que nos dijimos lo que quisimos en vestuario, dijo antes del partido contra quién era. Contra Guaraní, en Hablamos el entretiempo. mental. Ahora- Aquí dice, ya en la zona de camarín visitante del Florencio Sola, que el estadio fue un verdadero hervidero. Ya dentro de la cancha se vieron varias recriminaciones entre los propios jugadores de San Lorenzo cuando terminó el partido. Un cruce entre el pibe Gatoni y Ángel Romero fue la precuela de lo que pasaría en la intimidad. O sea, ya se veía en la cancha. Ya se veía, pero después, Y después- no trasciende eso. Pero alguien trascendió eso desde la óptica del plantel, del pibe. No trasciende desde No, la no, óptica el de pibe los no. Los Romeros. hermanos Romero fueron los apuntados por No. el plantel. No, el Hubo plantel insultos, contra los Romero. recriminaciones, No es hasta uno nomás. Monetti le había lanzado puño al mellizo, dice. Y sí, ¿cuál es la versión de los mellizos? Eso No hay se que puede. saber, porque Sí, bueno, el plantel pero te si viene vos- encima. ¿Por qué queremos hablar con los mellizos? Vienen para acá, es difícil hablar con ellos. Entonces, ¿qué queremos? Claro que es importante, como dice Alfredo, conocer la otra versión. Claro. Hasta ahora estamos conociendo una. Sí. Le vamos a agregar lo siguiente, una repetición de los Romeros San Lorenzo. Es una realidad que la sabe Oscar,
la sabe Ángel, la sabe su hermano mayor Fernando, sabemos todos. Esta es una situación que se planteó independientemente de la fractura cuando jugaba arquero Ángel. Sí. Esa es otra cosa. Otra situación. Ya está, 3 meses, le pidió disculpas y se fue. El tema es que ya hay antecedentes de los Romero. Por eso dijo Juan Carlos Pellegrini, el que lo respalda es Tinelli. Es Tinelli. Por eso dijo, usó una palabra, Su debilidad. su debilidad. No dijo. lo va a poder sostener mucho Y tiempo. por eso yo le dije a Alfredo, ¿qué dicen los otros miembros? Después, el dueño, le dije yo, Tinelli. El dueño de San Lorenzo es Tinelli. El que pagó, el que dijo la prima es Tinelli. El sueldo de uno y otro es altísimo para el mercado argentino. Arturo, Y es en muy dólares. difícil mantener a un jugador que es privilegiado por el presidente si es que no cumple una función específica, extraordinaria. Y ahí tendrá que elegir, o mantiene a los Romero o saca parte del Así plantel que mismo. ya se la tiene jurada, entre Es muy comillas, los difícil, mellizos. Sí, porque el plantel Claro, en contra en del contra. jugador que es preferido el presidente. Pero también yo creo que pasa por eso, el tema de ser preferido el presidente, llegar con ese aire de estrella, tener Exactamente. esas licencias. Hay que tener Yo creo que mucho pasa peso. mucho por eso. Y también los propios Romero, como que entre comillas, que se entienda bien lo que digo, se aprovechan también de la situación como para tratar de marcar pautas distintas a un vestuario normal, porque en otro lugar, sin tener la predilección o la debilidad del presidente, no van a hacer todo eso que hicieron, no van a llevar a un acompañante, no van a estar en permanente discusión con el plantel, Correcto. pero ese amor de Tinelli como que le da esa licencia le a da ellos. un cierto desorden. No, es que le da una protección, no es desorden. El que los protege es Sí. Tinelli. Y sí, y eso desordena. Una No, protección no, que termina eso siendo desordena mala el para orden, ellos, que- al que- final. que- jerarquía, Si le el dicen orden en San de jerarquía. Lorenzo, perdón por el término, qué quilombo en el vestuario. Y te dicen, pero un ratito, Tinelli los protege. Palabra santa. No es Ese- tan santa. No, palabra santa. Para de un Tinelli. plantel no es tan santo. Pero en San Lorenzo el que manda. En San Lorenzo el que El manda. plantel es el que manda. No, pero si él pone la plata, él es el que Sí, trae los pero el que jugadores. te da la jerarquía de equipo, el que gana un partido, un campeonato, es el yo plantel. entiendo, pero en Osvaldo, eso es lo que no hay que llevar. El que toma la decisión es Tinelli. Total. En Olimpia cuando lo separó Waldo Domínguez a Fossati y a Quise, Sí. lo separó Waldo. Y nadie le dijo nada. Después que la opción vuelve, porque hubo un error. Cuando Quise le defiende a Fossati, en los aleros, ¿cómo se llama? Fernando Lamora. Sí. Los aleros. Los aleros. Waldo lo separó a los dos. Iban caminando por la calle, como simplemente María de telenovela. Sí. Y lo separó a los dos. Pero acá no le separa, acá le sostiene. No, lo que yo estoy diciendo que el manda más en Olimpia fue Osvaldo Domínguez y el que le diga lo contrario se equivoca, porque yo sé. Un día en Olimpia alguien dijo que dice el estatuto y Osvaldo Domínguez le respondió, el estatuto soy yo. Correcto. Le dijo delante de toda la masa societaria. Bueno, Tinelli haciendo su dirigencia comparada. Sí. A lo mejor si Tinelli no era el que ponía el respaldo económico, a lo mejor otra hubiera sido la situación. El que invirtió por los Romero fue Marcelo Tinelli. El que le dijo a Oscar Romero, vení de China, salí antes de tiempo, habrá sido, me supongo, Marcelo Tinelli. Sí. Por eso están en el plantel de San Lorenzo, independientemente al problema interno. Hablo del costo que significó Ángel Romero y Oscar Romero para San Lorenzo. Sí. Por eso dije yo, palabra santa no significa que sea un santo Tinelli. Palabra santa, entiéndase lo que dice ley. En San Lorenzo. En sí, San sí, Lorenzo. sí. Siempre en San Lorenzo. Sí. Siempre en San Lorenzo. Eso nomás. Sí, sí. Y esa es la situación que hoy se plantea. Por eso queremos hablar con Sí. los Romero. Sí. Como dice Alfredo, estamos escuchando una versión. Claro que es una versión. Claro, una Eso versión de vestuario que íntima, no se debería. se ventiló. Se ventiló, Y alguien dice ventiló. el plantel, dice. Entonces lo interesante se había hablar con Fernando, con Oscar, con Ángel. Así es, ¿verdad? Así es. Muy bien, ya volvemos. 800 millones en premios y 3 millones sorteos. Salen o sí, más de 50 premios en efectivo y auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedís en el test Chef Ponemoy. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Adrián Mariscal López 5377, teléfono 609-509.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó las ofertas del día en Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana en nuestros 347 puntos en todo el país estas super ofertas de solares y repelentes, hasta 45% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofistificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Con eso. Bueno, enseguida continuamos. Ya habíamos hablado bastante. Queremos hablar con los Romero, que sienten posición también. Alex Array, ¿cómo te va? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Gracias por tenerme aquí en el show. Bueno, contanos por favor todo lo que significó la nueva camiseta, la caja franjeada, Mystery Box. Contanos la sorpresa, el alegrón, los cintas que se llevaron. Contanos. Por supuesto, con mucho gusto, porque la verdad que fue un proyecto de mucha pasión, un proyecto este por Olimpista y para Olimpista. Así que bueno, como saben, el sábado 9 de enero, sin que nadie se lo esperara, llegó la foto del primer hincha olimpista recibiendo su Mystery Box. Estaba muy contento, muy feliz. La remera obviamente no tiene nada que decir en cuanto a calidad, es la mejor calidad posible, hecha en fábrica operada por Nike mismo, conteniendo material como TPU, que es un material de bajo peso para que el jugador no le moleste cuando usa la remera. La tela es una tela licenciada Dry Fit de Nike mismo, así que en términos de calidad la remera va a superar todo lo que seguro estaban esperando los hinchas, ¿verdad? De una marca como Metasport, que esta es como nuestra salida al mercado, ¿verdad? Y también no sé si notaron los detalles en los números. Cada número de Olimpia en la remera tiene un significado diferente, que está en un detalle de una violeta, ¿verdad? Por ejemplo, en el número 1, un campeonato mundial, entonces dice campeón del mundo, ¿verdad? El 9. O, por ejemplo, el número 3, obviamente las 3 libertadores increíbles de Olimpia, del 79, 90 y 2002. Así que mucho trabajo por detrás, muchos detalles, y mira que no vieron nada todavía. Esto es una fracción de la colección que tenemos planeada para el club. Como saben, salimos oficialmente a la venta el 12 de enero, mañana. Y ahí ya van a tener un poco más de visibilidad de toda la línea que tenemos planeada para el Club Olimpia y para los hinchas olimpistas. Se ideó, se creó a disposición de los hinchas del Olimpia, que lo van a llevar con enorme orgullo a través de Metasport, ¿no? Así mismo. Y mira, los detalles de la camiseta hacen honor a la ganadora del 2002, con un degradado alusivo, con elementos más modernos, ¿verdad? Y todos los elementos de esta camiseta están termoestampados para evitar molestia a los jugadores. El escudo está hecho de TPU de alta frecuencia, la frase es el decano de la nuca y campeón del mundo a la cintura, son de silicona 3D, y
todos los auspiciantes están aplicados en Heat Transfer. Entonces, con todo esto agarramos mucho peso para el jugador, y también cuando la remera se moja no suma peso como lo haría un bordado tradicional, como vemos en otras camisetas del fútbol paraguayo, ¿verdad? Así que en términos de tecnología y calidad no hay ninguna remera que llegue al nivel de la Metasport, y estamos muy confiados por eso. Dice, la franja negra solo es interrumpida por los números dorsales que se mantienen en color rojo, pero adoptan una tipografía retrocuadrada, pero con rastros modernos, dice Alex. Así mismo, totalmente. O sea, la franja es continuada hasta la espalda, que sabíamos que era lo que los hinchas querían, y solamente es interrumpida por el número que va a estar en rojo, y como le dije, va a contener el detalle en ultravioleta, marcando los diferentes hitos del club en cada número, ¿verdad? Y las remeras se encontrarán de venta a partir del 12 de enero, que es... A partir del 12 de enero, mañana. Así mismo, mañana a través de nuestra web, metasport.com.pi, por 3 días de manera exclusiva, para evitar filas y evitar un poco de aglomeración, ¿verdad? No queremos ser un punto de contagio tampoco. Y en tiendas a partir del 15 de enero. Y ahí les invito a que vengan a conocer la experiencia del club en las tiendas. Ahora tenemos preparado toda una mini experiencia para los hinchas, y también tenemos todos nuestros corners donde pueden estampar la remera con el nombre y el número oficial. Y no solo la de remera de titular, sino muchas otras cosas, ¿verdad? Que van a estar mirando también el viernes cuando lancemos. Así que tenemos un gran evento y una gran movida planeada para este lanzamiento. Y la camiseta adultos, decimos los precios, puede decirlo Alex, y también para la camiseta niños y niñas. Sí, la camiseta de adultos va a estar en $65, y la camiseta de niños y niñas va a estar en $55. Esos son los precios establecidos ahora. Y bueno, que será un suceso, lo es, desde todo punto de vista también, con todo lo que significa para el hincha, para socios y simpatizantes de Olimpia, contar con lo más moderno en camiseta. Quisiera agregar algo más al Ray de Metasport, con gusto. No, y gracias a todos por la confianza, y estamos muy contentos con el proyecto, se le puso mucho amor, mucha pasión, y de verdad pensamos mucho en el hincha al hacer todo este gran trabajo que se hizo, y felicidades a todo el equipo. Adiós, gracias, muy amable. Alex Ray, vocero más que vocero, es representante en esta charla de Metasport. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Arturo, ¿todo bien, yo? Con Fernando Romero, y estamos con Alfredo, Dito, Jorge, acá estamos leyéndole, sería interesante escuchar tu voz, sentar la posición de los Romero. Leímos el Team Romero, su Twitter, que no pudieron haber aceptado el objetivo con San Lorenzo, pero detrás cosas de vestuario. ¿Querés agregar o no? Ya es una cuestión tuya, Fernando, pero me parece interesante que lo hagas respecto a lo acontecido. No, Arturo, soy Fernando Romero, el jugador de Guaireña. A la puta. Hermano de los mellizos, dice ahí Fernando Romero. ¿Querés hablar de eso? ¿No querés hablar de lo que pasó? Yo soy el jugador de Guaireña, Arturo. Contanos, Fernando, ¿qué pasó? El mismo nombre. El Fernando Romero, el goleador, el que hizo el gol. Pero sabés que Fernando, esto es para un blooper de Fernando, me pone Fernando Romero, Fernando el hermano mayor de los Romero, hay lo que pasó y en a lo Argentina. mejor tiene hermanos. No, Fernando, disculpame, El Fernando. jugador de Guaireña. Comenzamos de nuevo, te pido 1000 disculpas, el error, te pido 1000 disculpas. Dice el hermano mayor de los mellizos, y ocurre que hubo un lío y vos me decís, yo soy Fernando. Sí, yo pensé que el Fernando decidió volver a jugar al fútbol. ¿Te imaginas, Alfredo? ¿Cómo te va, Fernando? Todo bien, Arturo, todo bien. Es un blooper, disculpamos, te pido 1000 disculpas. Estamos con los Romero, vos sabés que el hermano mayor de Ángel y Ocar se llama Fernando. Me dice, yo soy jugador de Guaireña, pensé que el Fernando mayor estaba en Guaireña. ¿Cómo andás, Fernando? No, todo bien, Arturo, todo bien, y por ahí. El 9, buenísimo jugador. Fernando, continúa en Guaireña, ¿verdad? Porque estamos hablando inclusive con la gente de Nacional, que por ejemplo Lucas volvió a Nacional, pero en tu caso, que estabas también a préstamo en Guaireña, está continuando allí, ¿verdad? Sí, así mismo me quedo acá por 6 meses. 6 meses, ese es el acuerdo. 6 meses más entonces para lo que va a ser ahora la parte de la apertura y también la sudamericana. Sí, así mismo. ¿Tu contrato hasta cuándo con Nacional, Fernando? Diciembre de 2021. Hasta diciembre de 2021. Perfecto, es un detalle Bueno, Fernando, lo dimos, Fernando, bueno. Gol de la victoria ante Olimpia hizo, por ejemplo. Sí, muy bueno, Fernando, muy bueno, Fernando. Alfredo. Fernando, buenos días. Alfredo Mendoza te saluda. Bueno, sí, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás?
Fernando, Bien, ¿tu relación es por 6 meses más con Guaireña? Sí, así mismo. Y tu contrato hasta fin de año nacional. Así mismo. Este así es tu mismo. año, Fernando, ¿eh? Tienes que prepararte, mostrarte, jugar, tener una gran oportunidad. No vayas a desaprovechar. Sí, esta ese es el oportunidad. objetivo. Sí. Seguir Sí, evolucionando. ese es el objetivo. Sí. Y bueno, Fernando, seguiremos charlando, disculpame los otros, solamente que estábamos dándole alusión a los Romero y coincidió el nombre de Fernando Romero con el joven Fernando Romero. Así que, Fernando, lo mejor para vos, gracias por este tiempo. Dale, Arturo, muchas gracias. un Gracias, abrazo. gracias, y por comprendernos también. Estábamos con un Fernando y apareció otro Fernando Romero. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Con este clima, tu jardín sabe lo que te hace bien. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortacéspedes, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del mismo. Encontralas en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Los insecticidas Knockout en Arsol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones, voladores, mata todo, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stens, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Bueno, ocurre que queríamos hablar con Fernando, el hermano mayor, pero están llegando los Romero acá. Hubo un problema en vestuario. Hablamos con el Fernando Romero, que juega de Nacional, muy bueno que jugó en Nacional, Fernando Romero, en Guaireña. En Guaireña actualmente, sí, en su momento jugó en la selección sub-17, por ejemplo, Que le hizo los sudamericano. goles a y- Olimpia. Sí, los goles para victoria hace poco en el partido que se jugó en Villarrica. El último partido de Garnero fue ese, después creo que fue destituido. Sí, y continúa el préstamo, a diferencia de Lucas González, que sí regresa. Es más, ya entrenó hoy Nacional, volvió a los entrenamientos. Ayer 2 positivos dentro del plantel y ambos son jugadores de Nacional, los casos positivos. Ya está haciendo el equipo y aparece Del Valle como extremo a la izquierda en Libertad en la práctica. Del Valle. Tenemos izquierda. Sí, y Merlini arriba. Son titulares en Libertad para el equipo de Garnero hoy. Por eso cuando lo llevan a Merlini y lo llevan a Del Valle es porque Garnero dio el visto bueno. Sí. Yo no creo Sí, que sí, Garnero totalmente. le decir que vengan y no juegan. Demonio Valero haciendo banco. Y Báez ya aparece en el fondo también. Sí, va en la zona central defensiva con Diego Viera, que son los centrales, el de Guaraní. ¿Hay quién juega por derecha, Arturo? ¿Qué? En el equipo, por derecha, porque Del Valle juega por izquierda. ¿Y el demonio? El demonio suplente. Juega en el medio campo. Juega Héctor Villalba, juega Mejía como volante, Hugo Martínez, juvenil digo porque, y Pedro del Valle, Merlini y Ferreira. Ah, Y hay que ver lo que función quiere con Merlini también, ¿verdad? Sí, o sea, dos delanteros. Uno Merlini un poco más medio atrasado, delantero. sí, media Del Valle, punta. media punta. Ese es Libertad. Sería 4-4-1-1 si le ponemos Así número. mismo. Un solo referente de área. Sí. Y el que volvió y no pudimos hablar más con él, alguna vez hablamos con él, es Cougo. Cougo, sí. ¿Y de por qué se regreso. fue Cougo de Libertad? No tenía muchos minutos aquí, oportunidad y buscó espacio nuevamente en el fútbol uruguayo. Allí hizo una buena temporada, un buen año en Nacional. ¿Y dónde jugó? Nacional de Uruguay. Se destacó en la Libertadores, jugó varios partidos decisivos. Jugar allí. Solo que como volante por izquierda. Ahora, según lo que manejamos, Garnero lo utiliza a través de lateral. Más con obligación de marca, lógicamente, a Ayrton Cougo.
Ahora falta el central y él completa El central. su nómina. El central es el hombre que está buscando hace rato libertad. a no y nos ser que- aclaraba el sábado el presidente Sí. que no son de esos grandes nombres que se tiraban en redes sociales porque se hablaban de uruguayos que están en Europa y no. Es más terrenal lo que está buscando libertad en esta zona, algo más real a lo que hoy día tienen en su plantel. No esos grandes nombres que se está esperando. Sí, mercado sudamericano, pero no aquellos que están en Europa, porque se lanzaron 3/4 de los nombres que estaban en Europa y decía el presidente que no. Están buscando ese defensor. Futbolistas intermedios cierran Avenida Silvio Petirosi, cerca del ministerio. ¿Por qué está esa? ¿Por qué van a cerrar? ¿Qué avenida es Silvio Petirosi? Petirosi, el mercado. Pero no, ¿cuál avenida? Equivocan el Pero camino. la zona del Calle nomás. Pero aparte de equivocar el camino, no es avenida, calle Petirosi. No, pero equivocan el camino. Mirá, La- mirá, Alfredo. el libre tránsito de... No estoy de acuerdo. Ahí la mira. No deberían de... Mirá, Alfredo. Sí. Mirá. A los gritos queremos trabajar, queremos trabajar. Los jugadores tienen que ir a la FAP. A ellos le tienen, a los jugadores primero. Pero las calles tienen que dejar libre. No podemos cometer ese horror. No es un error eso. Si querés trabajar, cierra la calle, eso no, lo puede No, hacer. no. Y el otro que quiere trabajar no le puede negar el derecho a trabajar al otro. Si vos estás luchando por tu derecho a trabajar, no le cercenar el derecho al otro. Así mismo. Sí. ¿Qué está, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa, todos los compañeros. Gracias. ¿Te acuerdas que Caruso suplente otra vez? Libertad. Merlín y Sebastián. Sí. Así, Pero de lo que se así ve, un comienza equipo a trabajar. liviano del medio para arriba. Un equipo Pero liviano. va a ir tocando, va a ir tocando, va a ir Claro, tocando, va a ir dependiendo del tipo tocando. de partido. ¿Sasa habla o no habla? No está hablando. ¿Por qué? ¿Y por qué no habla con nosotros? No sé, yo estuve detrás de él. El pájaro Benítez también estaba misterioso. Está definiendo su futuro en estas horas. ¿Y Sasa dónde va a ir? ¿Por qué no habla Sasa? Sí, no, tenía un par de ofertas a nivel local. ¿Quién? ¿Quién no le llamó? Luque le llamó en la última hora, Luque, pero Luque, estaba exactamente. analizando la opción, la oferta. ¿Y dónde va a jugar Sasa? Es uno de los clubes que se acercó a él. Sí. Después esperaba. ¿De quién es Juan Cerro? Sí, quiere. Sí. Cualquiera. Cerro busca 9. No me tiró ni un centro, dijo Sasa Por Chiqui. por Chiqui. Por chico. Pero el Cerro es el que viene. Bocelli. 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 Está prácticamente cerrado. Hasta Sí. hasta que no esté cerrado. Porque Pero falta la firma, ¿cómo se dice? Estamos esperando hace porque más de una lo- semana. Lo de Olimpia, el arquero, estuvimos ahí, no cerró. Pero en este caso parece que sí está, porque tiene la facilidad de que viene libre también. En el También, otro sabíamos sí. que Andújar tenía que liberarse primero de Estudiantes de La Plata. Bocelli le envió un borrador de condiciones de precontrato a Cerro, ¿verdad? Y el contrato fue aprobado por la comisión directiva, por el departamento de deportes, por el departamento de fútbol, Sí, quiero decir. la parte administrativa. La sí. parte administrativa. Así viene la cosa, ¿verdad? Sí, sí. El es cierre es la forma inminente. intermedia cada 15 minutos, por más visto, cierran por 5 minutos los jugadores sobre la calle Petirosi. Incorrecto. Sí, abren, cierra, abren, cierra. Incorrecta. Por donde se lo mira. ¿Mm? No apoyo esa moción. Inclusive yo me voy a ir también con ellos, pero no. ¿Vos te voy ahora a protestar? Y yo sí, pero no. y va a ir, cerrar- acaba de salir, te va a ir junto a ellos. No voy a cerrar ruta, pero voy a ir con No, ellos. por eso Yo estoy te con pregunto. ellos, pero eso no le voy a sugerir que no lo hagan. Tienen que ir al gremio de jugadores, el que encargado. A ellos le tienen que... ¿Y por qué no le llamas a Rogelio Delgado, que hace Rogelio, si es que va a hablar o no va a hablar sobre este tema, de la FAP, con relación a lo que están haciendo los jugadores? Así tenemos una idea, si hablaron con Rogelio o no hablaron con Rogelio. Sí. Pues la única manera de saber es por qué no van al gremio. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pásate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día.
Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Mostaza te cuida. Mateo Goncalves. Sí, señor. Mateus Goncalves. ¿Vos contaste la historia? Sí, le llamó a un jugador que estaba de pesca. Estaba en plena pesca. Fue su compañero en el fútbol mexicano. Y le sonaba, no atendía el jugador paraguayo. Número extraño, casi como 15 dígitos. Sonaba. Hasta que atiende. ¿Y cómo vos sos chuman eso? El que le vendió la carnada estaba cerca. ¿Él te contó? Sí, el que vendió la carnada. Tienes que tener cuidado. Estaba cerca. ¿Y después? Sonaba. Estaba en jornada de pesca. ¿Pero pescó algo, pero? Y creo que sí. Los pescadores son todos. Porque últimamente de Gustavito, pero me vi que No, a mí no me cae con hubo buena pesca el fin de semana. Los pescadores tuvieron buena. ¿Qué tal le tuvo la pesca a usted? Sí, sacó unos cuantos. ¿Y vos qué le crees? Por la foto sí parecía que compró, ¿verdad? Pero Compró y después seguimos. Parece que compró. sí, parecía eso ya. Sí, parecía que salía de la. Tu colaboración no es No, pero. Pescadito diría Angelito. Sonaba el teléfono y atiende. Y hola fulano, Le llamaron de Brasil. De Brasil. Llamada de Brasil. Como 15 dígitos en el teléfono que sonaba. Más 55. Sí, más y todo. Está. Que yo sepa, no debo nada en Inforcón, decía el jugador, porque sonaba. Claro, medio extraño, no entendía. Sonaba, y al quinto atendió el jugador. Y le habló en portugués. Mi portugués no. Una chica de 60 al 61. Ustedes no van a entender ni les interesa. Charlie Brown, ¿verdad? Sí se llama. Los jugadores. Ahí suben al ministerio. Ahí está. Ahora le van a recibir. Ahora ya con batucada. Me toca a mí. Me toca a mí. Vamos a toda la mañana así, viene. Sí. Tu chimento se hará. Estos son los jugadores que van en el ministerio de salud. Hay que ver si tienen Y tapabocas. el detalle no menor que le dijo que ya tengo el ok del entrenador. O sea, al entrenador le gustó mi video. Y bueno, y vamos a llamarle, ¿cómo hacemos para Pero ahora la situación es, en este caso, que se tiene que llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llama el chico? Mateus Gonçalves. ¿Y qué tal es? Extremo por izquierda Bueno, generalmente. me interesa. Eso de Milenia. ¿Qué tal es? Es bueno. En los videos que vos vi, A mí no me venga Pancho con jugar de cancherito. es buenísimo. porque eso dije yo. El Robinho de... Sí, yo lo he dicho. Por los se juega videos, así, porque se pero juega los así. videos te dan lo Juega mejor así, siempre. juega así, entra por adentro, le mete allá. En los sale. videos que vos Hicimos, ves, claro, todos los videos Pero a son mí me todos llamó la buenos. atención que él fue suplente en los últimos partidos. Y Pero más o menos igual, teniendo hay que un... Haciendo un paralelismo con alguien parecido a... Y al Valdecí de aquí, que lo vi hace poco, a Valdecí más o menos así. Pero esos aquí, todos los no, brasileños son iguales. ese formato. Y tiene también el teñidito. Con todo respeto, era promo machito y venga, teñido. venga Es con un volatilidad, look casi que- siempre que utilizan los brasileños. Ahora creo que se sacó el teñido, pero tiene ese... ¿Vos te acordás de Daverson se llamaba el punta Pero de... hacerlo para que lo quiera, Palmeiras?
como extremo. Pidió un extremo necesita un volante Extremo por a la fuera. derecha. Sí, un volante por fuera. Y esto, extremo por los dos lados. Sí, sí. Pues guardando por derecha. Decirle que se pronuncia González, Sí. no Goncalves. González es la La pronunciación C se correcta. pronuncia González. S. Sí, Dice así. Oscar Unión. ¿Quién dijo eso? Porque creo que se Yo dijo dije Goncalves Pero al siempre van a principio, pero es aprender. González. Decirle que se pronuncia González, Se aprende, gracias. no Raúl. Goncalves. La C se pronuncia S, dice Oscar Unión. Ah, en portugués. Sí, porque es la C que tiene La C con la colita. abajo. Ah, Y esa se pronuncia como S. Yo venía a hacerlo. ¿no? Y hay un Y interés. él llamó a preguntar sondear la situación acá. de cómo está el tema del COVID en el El, país. la el infraestructura, interés por lo menos está, ¿verdad? Si es un equipo que paga y le dijeron que sí. Ustedes están armando tanto quilombo por esto. Número 7, sí. Acá yo tengo una imagen rápido. aquí. Ah, Pero esto hacen los representantes cuando claro. Claro, por eso se tiene que tomar con pinza siempre. ¿Qué es lo que Jugó toma en con México pinza? en Pachuca, Jaguares de Chiapas, Toluca. Y es Tijuana. mejor que el que tiene Cerro. Ah, eso ya no. Según el video, sí está para el Manchester, pero eso siempre es normal. No, los Claro. videos son así. Los videos son así. Ese edita la mejor parte. Vos sos un atrevido. Sí, está bien. En los videos uno edita la mejor parte. Vos ves así, así. Todos son fenómenos. Uno ve los videos y Yo la mejor parte. disfrutar mis vacaciones, no para No, escuchar espera, esta cosa vos. el video, ¿te acordás del video? Osman López. Sí, uno buscaba y después lo vio en vivo y mejor mamá parte. querida. Todos son cracks en los videos editados de representantes. ¿Cómo te acordás tú? Osman López. ¿Y cómo no voy a saber? El video en YouTube No, yo buscaba no, Osman no, López. no, yo no. Franco Varesi era. Y después vino a jugar en Olimpia y... Me acuerdo de él. Me acuerdo de él. Yo no me burlo del jugador. No, yo tampoco. Entonces burlarte del técnico, del dirigente, no el jugador. El jugador quiere trabajar. Claro. El jugador no tiene la culpa, el jugador quiere trabajar. Entonces echarle culpa al técnico y al dirigente. ¿O no me decía Alfredo? Sí, señor. ¿Me está Así conmigo? mismo, así mismo. Ellos se burlan del jugador. ¿Por qué se va a burlar del jugador? No, yo no. El video vos ves así. video. Y te impresiona. De otro Y al planeta. final no es. Claro, Pero- y claro, No es tanto así. igual que cuando nos vestimos para ir a una fiesta. Eso sí también, estadísticamente los brasileños, si bien fueron un poco en la última época, le fue bien a Cerro. O sea, los brasileños así, uno recuerda, Sí. Guausinho y compañía, le Sí. fueron bien a los brasileños en Cerro. Brasilero. Fueron Históricamente pocos, Cerro no, siempre no, trajo no, jugadores no, brasileños. En la selección, el puntero izquierdo. Yo me acuerdo que acá Ferrari Famoso. vino y hizo. Ah, Eder, pero no le gustó, Eder. pero Eder. Puta, él vino acá a jugar en Cerro, vino. Sí. Tarciso cuando vino, era delantero de la selección brasileña. En el 87. Sí, él integraba, no, Sí. era titular, Sí, ni pero mucho menos, estar pero en la formaba selección parte era- de la Sí, no, Eder Convocatoria. fue la figura máxima brasilera. Y Alex Rossi, ¿te acordás? decirle al niño por voz que los videos no se inventan, dice. Te pegó a vos, niño. yo Pero por se acá, editan. voy a salir ahora acá en el patio y voy a hacer un video con picadita. Voy a hacer 100 veces, las que se me caen no voy a editar. El anterior voy a hacer todo ahí. Vai no fundo, cruzamento, quem vai chegar, Matheus! Mateo González. Matheus Gonçalves ameaçou bater no espaço, bateu! Qué bien le pega, Le pega bien, Niño, le pega bien. Súper bien. Yo por eso me enamoré cuando vi el video. Yo fui el primero en ver el video el viernes de noche. Fue Cuando el. empecé a Sí. investigar el nombre cuando... ¿Cómo te va, Rogelio? Hola Arturo. Hay una manifestación ahora de los jugadores frente al Ministerio de Salud. De la intermedia y otra Sí, categoría, sabía. Rogelio. Sabíamos de ese movimiento, ¿verdad? Pero no fue coordinado con nosotros, con la directiva de FAP. Con respecto a eso, ha habido una reunión importante con los directivos de la ATF y especialmente con los que dirigen la división intermedia, con representantes de la categoría y también con directores técnicos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos conscientes de que esa reunión que estaba pendiente se tenía que
que seguir, ¿verdad? Esa es nuestra posición. Y no desoyeron lo tuyo, lo de ustedes, se fueron, ¿cómo fue? No, solamente lo que sé es que se reunieron y fueron a hacer. Ya ha habido también una manifestación fuera de la FAP también en frente a la Conmebol, ¿verdad? Nosotros creemos de que tenemos que darle continuidad a lo que ya habíamos hecho. Hay una nota presentada al respecto a la ATF firmada por todos los referentes de los equipos de primera división también, ¿verdad? Así que a eso tenemos que darle continuidad. Nosotros tenemos esta semana una reunión y con ese mismo espíritu vamos a seguir. Creemos, mira, estamos muy ciertos de que hay una gran necesidad, ¿verdad? Hay una gran necesidad, ya es impostergable el comienzo de las actividades de la intermedia, ¿verdad? Y hay una promesa de los dirigentes de que va a ser así. Bueno, ¿qué dice la reunión? ¿Cuándo va a ser? El nuestro es este próximo miércoles. ¿El miércoles? El miércoles la reunión. Y bueno, Ahora vamos a hablar el miércoles, Rogelio, sobre esto, entonces para saber. Ahora está manifestándose. Sí, y hay que comprender, ¿verdad? Porque hay una situación apremiante ya en el tema económico, ¿verdad? Así que por sobre todas las cosas tenemos que forzar la situación para que las actividades en la intermedia comiencen. Está bien, Rogelio. Rogelio, Alfredo Mendoza te saluda. Hola, Alfredo. ¿Cómo te va? No, todo bien. ¿Cómo va a forzar la situación, Rogelio, si no hacen movimientos? Con nota nomás no vamos a conseguir, evidentemente, porque ya un año sin partidos. Sí, yo creo que, bueno, o sea, nosotros creemos de que todo lo que hay que hacer, hay que empujarlo, ¿verdad? El gran tema es un tema, el gran tema que hay que evaluar y con los técnicos, con los médicos, es la situación que hoy se enfrenta por la multiplicación de casos del COVID, ¿verdad? Rogelio, yo dije el otro día al aire que la primera división no debería empezar si no empiezan todas las otras divisiones, haciendo un poco una fuerza conjunta para que se pueda dar la alegría de todos, porque el fútbol es de todos, no solamente de la primera división. ¿Por qué la primera juega y tiene condiciones de poder hacerlo aún con el tema del COVID y no las otras divisiones? Y indudablemente hay que evaluar los escenarios, ¿verdad? En ese aspecto hay jugadores de clubes de los que ganan menos, por ejemplo, que de todas maneras también quieren que se juegue. Pero estoy totalmente conteste contigo. Creo que si estamos en una sola voz, dejamos de lado nuestros propios intereses, ¿verdad? Y decimos las que a nosotros nos compete, ¿verdad? Que las categorías profesionales, ¿verdad? Tienen que jugarse todas. Rogelio, ¿y Intermedia es miembro también de la FAP o no? Sí, la mayoría de los futbolistas no son socios, ¿verdad? Porque nunca no le asociaste. No llegan a interesarse para asociarse, ¿verdad? Pero es una categoría que por nosotros ley tenemos que ir a ellos. Nosotros tenemos que ir a ellos. Ellos no van a venir a nosotros. Como gremio, vos tenés que ir a ellos, no ellos a vos. Yo creo que esa es tu tarea, que está un poco en falta de Rogelio. No, nosotros nos hemos presentado en cada uno de los vestuarios en este ámbito, Alfredo. O sea, en todos los vestuarios hemos estado estimulando esto que vos decís. Lastimosamente, hasta ahora, los más conscientes de esta realidad, y vos lo sabés, son los más preocupados. Y esos jugadores más preocupados son los que menos necesitan. Hay una cultura, lo que menos necesitan, y entre ellos yo creo que la FAP está inmerso hoy día
como que no necesitan y hacen como que no hacen una fuerza dura para poder modificar lo que está haciendo. Sí, si nosotros como país no fuéramos tan indiferentes, no solamente en el fútbol habría problemas, ¿verdad? Indudablemente que nos falta romper esta inercia, ¿verdad? Y dejar de ser indiferentes. Total. Pero estamos en el trabajo. Bueno, Rogelio, seguiremos charlando pendiente de la reunión, ojalá pueda subsanarse esto que indudablemente ya abarca mucho más al fútbol de primera, a las otras categorías, incluyendo también el fútbol femenino. Un saludo al aire, Rogelio. Gracias por tu tiempo, Rogelio. Igual, abrazo a ustedes. Gracias. Rogelio Delgado. Boca, hablando de fútbol femenino, Boca River juegan la final en Argentina. Sí. Fútbol femenino. De la gran puta los partidos será. Reacciones de la gran puta y festejo de la gran puta. Sí. Ustedes me lo vieron ayer. Ganó la clasificación de River o de Boca. Estaba perdiendo 1-0, 1-1, 1-2. Qué fuerza, cómo le pegan. Pero juega bien. Las mujeres. Para hoy, ¿dónde figura en fútbol femenino? ¿Qué puesto estamos? En juveniles se No, llegó no. a un mundial, el La Copa mayor. Libertadores se ganó con Limpio. Sí, también una Años Copa Libertadores. atrás. Sí, Cierto. años Hay atrás. un título sudamericano ya para un equipo paraguayo. Pero acá campeonato como acá pues se habla de fútbol. Yo he visto Boca River, clásico. Aquí se juega Sí, igualmente. aquí se pero juega. no- Pero es muy disparejo, Claro. son dos equipos, Cerro y algunos En más. Olimpia, después, íbamos- ¿no? Olimpia Limpeño. Oído, en Olimpia donde íbamos a transmitir en el preliminar jugaban las mujeres. Sí, sí. Pero qué pinta tiene esa. Qué Sí. puta, esa te da, te absorbe, te tumba. Algunas juegan mejores que... No, si vos no viste, no No, vas a no vi. jugar Pancho de Canchero. No, no Te vi, estoy pero diciendo digo nomás. que estoy preguntando. Le conozco Si vos a- me preguntás a mí, yo puedo tener una idea hasta que está jugando en el Real Madrid. Y Martínez, Jessica y Pirillo puedo Martínez. tener una idea de 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo paran? ¿Cómo juegan? La cabeza. No. Yo no estoy echando de menos fútbol femenino acá. No echo de menos. Tampoco me van a condenar porque he visto un partido ayer de una Claro. River o Boca que No, pero acá no pueden los jugar. terminó en penales. acá No, no acá hay no pueden los actividad. jugar. O no te vayas a preocupar si no viste Cuando acá. puedan pero jugar, cuando puedan Hace un jugar. año que no juegan. Cuando puedan jugar acá, cuando puedan jugar. Vamos a ver fútbol. ¿Cómo le pega el penal con una técnica? Se definió el punto penal ayer. Boca o Rivera. Pero juegan la final en Argentina. ¿Qué puta será? Juegan las chicas. ¿Y qué no? Las chicas que juegan acá se van al exterior. Sí. Sí, Al sí, Real las Madrid destacadas, está una. sí. Y acá, En el Real Madrid. sí, Martínez. Hay jugadoras en Argentina, había En una que estaba en Colombia, en Croacia, Estados Unidos. Colombia. Jessica sí. Pequín Núñez estaba en Croacia, ahora ya vino a Paraguay. Jessy Núñez. Pero las que se destacan mejor que vayan al exterior porque acá el nivel de competencia no... Ya, hagamos de cuenta que todo va bien y que se supere todo esto. ¿Cómo está el fútbol femenino en Paraguay? Y hay mucha desigualdad entre un equipo y